Leamos todos a una sola voz. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Leámoslo una vez más los dos versículos. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estén cómodos, hermanos, en este día. Bueno, venimos estudiando este mes acerca de la palabra de Dios, venimos hablando acerca de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, de la necesidad de que, bueno, entendamos el poder de la palabra de Dios y el poder que tiene sobre nuestras vidas, el poder o el beneficio que puede traer a nuestras vidas cuando la recibimos, cuando la escuchamos. Pero hay algo importante acerca de la palabra de Dios y es lo que vamos a mirar en esta mañana, y es que una medicina puede ser muy buena, pero uno debe tomársela. Un medicamento puede ser muy bueno, unas hierbitas pueden ser muy buenas, pero uno debe hacer uso de ellas porque pues en el cajón, en la mesita de noche, las pastillas no sirven de mucho. Son muy buenas, tienen una efectividad muy buena, pero no nos sirven de mucho. Y la palabra de Dios nos invita a ser hacedores de la palabra. En que día miramos un versículo que dice que cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el que no las hace, le compararé al hombre que construyó su casa sobre la arena, y cuando llegó la tormenta, la casa se derrumbó, se cayó por la tormenta. Así que es necesario que esa palabra, más allá de decir amén, más allá de tenerla en nuestra casa, más allá de cargarla de un lado a otro, más allá de sentarnos aquí a escuchar, que es muy valioso sentarnos a escuchar la palabra de Dios, pero más allá de eso, hay algo que es necesario en nuestra vida, y es hacer la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Porque yo les pregunto, ¿a cuánto les gusta que los engañen? A ninguno, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que si oímos la palabra, si la escuchamos y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si uno no hace la palabra, si uno no obedece la palabra, se está engañando uno a sí mismo. Está uno diciendo: sí, ese medicamento es bueno, esa medicina es buena, eso es bueno, pero no la uso, no la tomo, no la consumo, no hago uso de ella. Así que es importante, hermanos, que recordemos que la palabra es un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro. Ese libro que usted tiene ahí en sus manos es un tesoro muy valioso para nuestra vida. Y es un tesoro porque esta palabra implantada en nuestro corazón, esta palabra cuando la hacemos puede salvar nuestra alma, puede salvar nuestra alma. Y en este mes les digo, les repito que estamos hablando acerca de la palabra de Dios, y hay algo importante que debemos hacer al sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Hay algo importante que debemos hacer al sentarnos a oír la palabra, y es pedirle a Dios, es pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, la oración que hacemos antes de escuchar la palabra de Dios, debemos decirle: Señor, abre nuestro entendimiento. Cuando venimos a este lugar a escuchar la palabra, debemos decir: Señor, abre mi entendimiento, tu palabra. Señor, dame entendimiento para recibir, para entender, para poder comprender lo que dice tu palabra. Porque esta palabra, hermano, no es un libro que sencillamente se estudia, no es un libro que sencillamente se lee, no es un libro que sencillamente podemos cargar para arriba y para abajo y decir: no, yo ya cargué la Biblia, ya estudié la Biblia, porque es un libro inagotable, pero es un libro que es como un pozo profundo, que debemos explorarlo, que debemos entenderlo, que debemos comprenderlo, que debemos estudiarlo, pero más que eso, obedecerlo, que debemos recibirlo en nuestro corazón. Y cuanto más usted sigue excavando en la palabra de Dios, cuanto usted más sigue profundizando en la palabra de Dios, más tesoro va a descubrir, más sabiduría va a descubrir para su vida, más entendimiento va a descubrir para su vida. Cuando más usted profundice en la palabra de Dios, mayor será la bendición que tenga usted en su hogar, en su familia, en su vida. Mayor será la bendición para usted. Hay un salmo, el Salmo 119, versículos 9 y 11. Salmo 119, versículos 9 y 11 dice:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo leo nuevamente, Salmo 119, versículos 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La belleza de la palabra de Dios y el tesoro de la palabra de Dios es que si uno va más allá de oír, si uno va más allá de leer la Biblia, si uno va más allá de escucharla esporádicamente, la palabra de Dios nos puede ayudar y te puede ayudar a eliminar el pecado de tu vida. Puede ayudar a eliminar esos obstáculos en tu vida, te puede ayudar a eliminar esos hábitos que de pronto no te dejan buscar de Dios, te puede ayudar a eliminar cualquier cosa pecaminosa en tu vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y una búsqueda de Dios con todo el corazón, una búsqueda de Dios con toda la entrega, conduce a una limpieza, conduce a una salvación, conduce a librarnos del pecado. Y ese es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida cuando vamos más allá de oírla, cuando vamos más allá de escucharla, cuando vamos más allá de leerla. Porque si la implantamos en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que hará una limpieza completa en nuestro corazón, hará una limpieza completa en nuestra vida. Mucha gente vive frustrada porque no ha podido librarse de una situación, no ha podido librarse de un pecado, no ha podido librarse de una amargura, no ha podido librarse de una herida que de pronto le causaron. Pero la palabra de Dios implantada en el corazón, la palabra de Dios cuando la hacemos, tiene el poder de limpiar nuestra vida, tiene el poder de quitar cualquier cosa en nuestra vida. Y un día esa persona estará caminando o de pronto usted estará en la casa y sin pensarlo, sin tener que decidirlo, sentirá un deseo en su corazón de agradar a Dios, sentirá un deseo en su corazón de honrar a Dios, de ir a la iglesia, de buscar de Dios. Usted sin darse cuenta un día, ese hábito que le causaba problemas, ese pecado que le causaba problemas va a desaparecer de un momento a otro. De pronto usted no lo planeaba, pero ese es el poder de la palabra de Dios. Un versículo llegará a su mente y lo fortalecerá. Una palabra, una predicación que usted escuchó alguna vez, llegará a su mente, llegará a su corazón una vez más, y le recordará las promesas de Dios, le recordará ese propósito que Dios tiene para su vida, y le recordará que debe ser santo porque Él es santo, que debe buscar de Dios con todo su corazón, y sin ni siquiera pensarlo, solo porque escuchó la palabra de Dios con disposición, solo porque esa palabra decidió usted hacerla en su corazón y decidió obedecerla, porque usted mantuvo su corazón expuesto a la palabra de Dios. Porque usted mantuvo su corazón ahí, escuchando la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. Y hermano, una búsqueda de la palabra de Dios, una búsqueda de la palabra de Dios nos aleja del pecado, nos aleja del pecado. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted expone su corazón a la palabra de Dios, el pecado puede desaparecer de su vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, hay cosas asombrosas en la Biblia. Y no voy más allá de las historias, voy más allá de los relatos, voy más allá de la narrativa. Hay cosas, hay tesoros para nuestra vida. Hay consejos de la palabra de Dios ahí para nuestra vida. Hay sabiduría ahí para vivir, para que podamos vivir plenamente. Hay cosas asombrosas que estos ojos no pueden ver, que estos oídos no pueden escuchar. Nos sirven para descubrir los tesoros que hay en la Biblia. Y es por eso, hermano, que solo Dios puede abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 de Timoteo 3:7, dice el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le daba unos consejos, pero entre otras cosas le decía que habían personas que leían la palabra de Dios y que no entendían nada, que sabían las escrituras de memoria, pero que no entendían nada. Dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablando de esas personas, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y habla de aquellos que siempre están aprendiendo. Hermano, hay mucha gente que se sabe versículos de memoria, se sabe la Biblia de memoria. Hay muchas iglesias donde se aprenden muchas cosas de memoria, saben las cosas de la Biblia, saben las verdades de la Biblia, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden descubrir ese tesoro que Dios tiene para nuestra vida. Simplemente divagan, pero no conocen la verdad.
Pero si alguien lee la palabra de Dios como un documento histórico, eso es lo que va a encontrar historia. Si alguien lee la palabra de Dios como un documento poético, eso es lo que va a encontrar, poesía, nada más que eso. Si alguien lee la palabra de Dios como un libro de historia, como un libro de medicina, como un libro de consejos, eso es lo que va a encontrar, eso es lo que va a descubrir. Pero esta palabra es mucho más que eso, va más allá de eso. Va más allá de consejos, va más allá de poesía, va más allá de historia, porque es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es inspirada por Dios. Y es el mismo Dios hablando a nuestra vida, es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para usted, es lo que Dios quiere para su familia, es lo que Dios quiere para sus hijos, es lo que Dios quiere para todo lo que hay en sus manos. Esos hombres de Dios, porque mucha gente dice, bueno, pero esa Biblia fue escrita por hombres, fue escrita por personas como nosotros, con tentaciones como nosotros, y es verdad, pero fue inspirada por Dios, fue inspirada por Dios. Esos hombres de Dios hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Y si alguien quiere entender y quiere descubrir el tesoro que esta palabra tiene, si alguien quiere entender la palabra de Dios, si alguien quiere entender la voluntad de Dios, tiene que llegar a esta palabra y tiene que llegar a este lugar con los ojos adecuados, con los oídos adecuados. Tiene que haber algo dentro de esa persona, tiene que haber algo dentro de nosotros que diga como el salmista que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para descubrir en tu palabra. Abre mis ojos para entender, Señor, lo que se está predicando. Abre mis ojos, Señor, para entender este versículo, Señor. Yo quiero ir más allá, yo quiero profundizar más en tu palabra, Señor. Abre mis ojos para contemplar los tesoros de tu palabra. Ahora, algunos esperan que alguien les defina cuánto tiempo debería leer la Biblia o cuántos cultos debería asistir para poder entender cuántos versículos debería leer. Y algunos esperan que el pastor les diga cuánto debería leer o que la iglesia defina cuánto debería leer, pero ese no es el punto, hermanos, ese no es el punto. La cuestión es que no es un libro que es solo para leer. La cuestión es que es pan para comer, es pan para nuestra vida, no es un libro para estudiar. Esta palabra viva nos alimenta nuestra vida, porque esa palabra dice que puede salvar nuestra alma. Pero hay algo importante, y es que no son los que oyen la palabra de Dios los que van a ser salvos, no son los que escuchan, no son los que leen la Biblia, no son los que escuchan la palabra de Dios los que van a ser salvos. Los que leen la Biblia no son los que van a ser salvos. Es totalmente posible, hermano, que alguien lea la Biblia, se sepa la Biblia de memoria. Es totalmente probable que alguien venga a culto, escuche la palabra de Dios y aún así se pierda. ¿Cómo la ven? Es probable que alguien esté toda la vida viniendo a la iglesia, esté toda la vida leyendo la Biblia y aún así se pierda. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque si alguien nos acerca con hambre de obedecer la palabra de Dios, si alguien nos acerca con ese deseo en su corazón de obediencia a la palabra de Dios, entonces esa palabra no tiene el poder de salvar esa alma. Esa palabra no tiene el poder de transformar esa vida. Porque le repito el ejemplo, la medicina puede ser muy buena, el medicamento puede ser muy bueno, pero si alguien no lo toma, si alguien no lo consume, no tiene ningún poder sobre su salud. No tiene ninguna autoridad sobre su vida. Y no importa cuánto tiempo lleve en la iglesia, no importa cuál sea el conocimiento, no importa cuál sea su origen, no importa de dónde viene. Si usted no permite que esa palabra de Dios cambie su vida, entonces se está perdiendo de la profundidad de la palabra de Dios. Se está perdiendo del tesoro de la palabra de Dios. Pero yo quiero animar en esta mañana a alguien y a no solo que venga a la casa de Dios, no solo que venga a la iglesia, sino que esa palabra debe cobrar vida en nuestro corazón. Esa palabra debe cambiar nuestra manera de pensar. Esa palabra debe cambiar nuestra manera de vivir. Esa palabra, hermanos, debe arder en nuestro corazón. Pero alguien debe empezar a pedirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento, Señor, quiero sentirte en mi vida, Señor. Abre mi mente a las maravillas de tu ley. Abre mi mente, Señor, a esos tesoros que tienes en tu palabra, aleluya. Y el Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 7 de esta manera, vea lo que dice aquí la palabra de Dios.
Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La obediencia a la palabra de Dios es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es lo que puede cambiar nuestra vida. Es lo que puede quitar ese problema con el que estás viviendo. La obediencia a la palabra de Dios es lo que te puede dar libertad. La obediencia a la palabra de Dios es lo que marca completamente la diferencia. Eso es lo que va a cambiar su futuro, es lo que va a cambiar su destino. Es el hacer la palabra de Dios. Es ser hacedores de la palabra de Dios lo que cambia el resultado. Lo que cambia el resultado. Es hacer la palabra de Dios lo que rompe las cadenas de la adicción. Es el hacer la palabra de Dios lo que rompe las cadenas de la confusión. Es el hacer la palabra de Dios lo que rompe y quita las mentiras del enemigo que nos tienen aprisionados. Es lo que hace que las mentiras del enemigo desaparezcan. Es la obediencia a la palabra de Dios. Es hacer la palabra de Dios. Si se dan cuenta, ambos constructores escucharon la palabra de Dios. Los dos constructores escucharon la voz de Dios. Eso significa que ambos vinieron a Jesús para escuchar lo que Él tenía que decir. Ambos constructores vinieron a la iglesia. Ambos constructores estuvieron en culto. Ambos constructores cargaban una Biblia. Ambos constructores estaban escuchando la voz de Dios. Eso significa que conocían los versículos, conocían la Biblia, conocían los libros de la Biblia, decían amén cuando el predicador predicaba. Pero solo uno de los dos obedeció la palabra de Dios. Solo uno de los dos hizo lo que la palabra de Dios decía. No los dos, juntos no construyeron. Juntos construyeron, de hecho. Ya que juntos construyeron. Pero un día esas construcciones iban a verse enfrentadas a una tormenta. Y hermanos, las tormentas vienen a nuestra vida. Las tormentas vienen a nuestra vida, la crisis en la familia, la crisis en el hogar, alguien que nos engaña, alguien que nos hiere, situaciones que nos golpean, situaciones que golpean nuestra vida, el problema de salud, tantas situaciones a las que nos vamos a ver enfrentados porque hacen parte de la vida. Y una de las dos casas, solo una de las dos casas se mantuvo en pie. Hermanos, una de las cosas más difíciles de ver, les puedo decir, y es ver a la gente persistir en el orgullo. Persistir en la terquedad, porque uno sabe cómo van a terminar, uno sabe cuál es el resultado que le espera. Eso es como cuando usted se sienta a ver la película El Titanic. ¿Ya la ha visto? Aunque no la haya visto, todos saben el resultado, ¿cierto? Entonces ya saben que el barco se hunde. Y usted sabe que cuando una persona persiste en el orgullo, persiste en el pecado, cuando una persona persiste en el mismo hábito, cuando una persona viene a la iglesia, pero le viene lo que dicen. Usted sabe cuál es el resultado. Ese barco se hunde. Eso termina, esa película no tiene otro fin que ese. Eso termina de esa manera. Y es de las cosas más difíciles de ver porque simplemente no hacen lo que la palabra de Dios ordena que deben hacer. Y estos dos constructores juntos oyeron la palabra de Dios, juntos construyeron y un día llegó la tormenta a juntos también. A juntos les llega la tormenta. Y lo peor de todo es que cuando vienen las tormentas y empiezan a soplar los vientos, empiezan a culpar a Dios y decir, es que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero si yo iba a culto, si yo cargaba mi Biblia, si yo leía la Biblia, si yo he estado intentando vivir bien. Pero quiero decirle a alguien que se está en medio de una tormenta, hermano, pero si está haciendo la palabra de Dios, usted está seguro. Si alguien está en medio de una tormenta, pero está haciendo la voluntad de Dios, está obedeciendo la palabra de Dios, hermano, no es momento para soltarse de la palabra. No es momento para alejarse de las cosas de Dios. Es hora de aferrarse aún más fuerte a la palabra de Dios. Es hora de buscar en la palabra de Dios esa fuerza, ese aliento que Dios tiene para su vida. Porque es la palabra de Dios la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos salva, es la palabra de Dios la que no nos suelta a nosotros y nos mantiene firmes en medio de cualquier situación. Es la palabra de Dios la que nos fortalece, es la palabra de Dios la que nos ayuda a continuar adelante.
la que nos ayuda a permanecer, hermano. Recuerdo, hermano, que en algún momento, respecto a mi hija, cuando iban a nacer, los médicos nos decían junto con mi esposa, es que su hija tiene algo en los riñones, tiene algo en un riñón y va a tener problemas cuando nazca. Su hija tiene esto en las caderas, después nos dijeron, su hija tiene un problema en las caderas y va a tener problemas para caminar, va a tener que usar una cosa, hasta de pronto le toca cirugía. Y no es fácil escuchar situaciones de esas, no es fácil escuchar noticias de esas. Pero hermano, tenía una palabra en mi vida y estaba totalmente confiado a la palabra de Dios, tenía promesas de Dios para mi vida, yo sabía que Dios podía obrar de manera especial. Y ustedes ven a mi hija, ahí está, más sana que nunca, hermano, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos mantiene, es la palabra de Dios la que nos sostiene, son las promesas de Dios las que nos ayudan a seguir adelante, son las promesas de esa palabra, hermano, tiene un poder en nuestra vida. Que viene la tormenta y usted está seguro, nada lo hace dudar, nada lo hace tambalear, nada lo hace mover de su lugar, porque esta palabra lo mantiene firme en la presencia de Dios, hermano. Dios cumplirá su palabra cuando lleguen las pruebas, cuando empiecen a soplar los vientos, cuando empiecen a llegar las dificultades. Esa palabra te sostendrá, esa palabra te mantendrá firme y de hecho saldrá usted más fuerte de esa situación. Si quiere, hermano, si usted quiere tener el control de su vida, Dios lo va a dejar. Dios lo va a dejar. Si usted quiere tener el control de su vida, Dios dice, bueno, tenga el control de su vida. Si usted quiere mandar en su vida, Dios lo va a dejar. Dios no obliga a nadie, Dios no va a obligar a nadie, pero después vendrán las tormentas, después vendrán noches de preocupación, después vendrán noches de angustia, después vendrá la intranquilidad, pero si haces lo que dice la palabra de Dios y buscas lo que dice la palabra de Dios es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás vendrán por añadidura. Y si hacemos lo que dice la palabra de Dios, si hacemos y obedecemos lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a ahorrar mucho estrés, nos vamos a ahorrar mucha preocupación, nos vamos a ahorrar ansiedad y más que eso, hermano, descubriremos que Dios tiene mejores planes para nuestra vida, que es mucho mejor hacer la voluntad de Dios, es mucho mejor obedecer la palabra de Dios, es mucho, hermano, el Señor es mejor proveedor que nosotros. El Señor es mejor proveedor que nosotros. El Señor puede hacer milagros y cosas que nosotros no podemos hacer. El Señor pondrá comida en nuestra mesa, el Señor pondrá ropa para nuestros hijos, Él pagará las deudas de una manera que ni siquiera nos damos cuenta, hermano. Si hacemos la voluntad de Dios, si ponemos a Dios primero y buscamos el reino de Dios y su justicia primero. Así que, hermano, escuchemos la voz de Dios y más que eso, hagamos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. El Salmo 119, versículo 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Bueno, no necesitamos entender toda la Biblia para poder obedecerla. No necesitamos entender y sabernos de memoria todo para poder hacer la voluntad de Dios. Lo digo de otra manera, no necesita usted tener un conocimiento completo para obedecer la palabra de Dios. Lo que debemos hacer, hermano, es actuar con obediencia. Usted sabe un versículo, usted escucha un versículo, haga ese versículo, obedezca ese versículo, aférrese a esa palabra. Hay muchos oidores, hermano, pero pocos hacedores de la palabra de Dios. Y quiero esta mañana que alguien salga de acá dispuesto a hacer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Porque cuando alguien empieza a hacer la palabra de Dios, las cosas empiezan a cambiar, hermano. Las cosas empiezan a cambiar. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a mostrar la salida, Dios te va a guiar, Dios te va a fortalecer. Porque Dios bendice a los hacedores de la palabra. Hay bendición para los hacedores de la palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo, porque hay algo que dice la palabra de Dios en esta mañana y para ir cerrando el mensaje. Y es algo que dice la palabra de Dios, es un mandamiento de Dios para nuestra vida. Dice Marcos 11:25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay una forma en que Dios nos escucha.
Hay un secreto para que Dios nos escuche. Hay una forma efectiva de orar. Hay una forma efectiva de que Dios escuche nuestra oración. Dice, pero cuando estés orando, perdona, perdona. Cuando estemos orando debemos perdonar. Si tenemos algo contra alguien, perdona, perdona. Pero para que el Señor que está en los cielos, dice, para que tu Padre que está en los cielos te perdone también. Es una forma efectiva de orar. Y solo quiero decir en este día que la razón por la que alguien de pronto siente que sus oraciones no están siendo respondidas, la razón por la que alguien siente que Dios no lo está escuchando, es porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, es porque no está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor que debemos hacer. Es un estorbo en la oración, hermano. Cuando tenemos algo en nuestra vida que no hemos perdonado, es un estorbo en nuestra relación con Dios. La amargura estorba nuestra relación con Dios. El orgullo impide que Dios escuche nuestra oración. Pero dice la palabra de Dios, si perdonas de corazón, tu Padre te escuchará. El Señor responderá. Y Mateo 5:23, ahora cambia los papeles y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tienes algo contra él, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Él tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este caso, no es que nosotros tengamos algo que perdonar, sino que yo debo ir a buscar perdón. Yo debo ir a buscar el perdón de alguien. A alguien puede parecer difícil lo que la palabra de Dios declara, para alguien puede ser difícil lo que la palabra de Dios manda, pero Dios solo quiere obediencia. Dios solo busca obediencia de parte nuestra. Y puede parecer difícil, hermano, pero es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere en nuestra vida, es lo que Dios desea de nosotros. Y fíjese que no está dando sugerencias, no está dando consejos, no está diciendo, si usted quiere orar, vaya, perdone si quiere. No, es un mandamiento de parte de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, el resultado va a ser diferente. No necesitamos sabernos las cosas de memoria para entenderlo, hermano. Simplemente debemos obedecer la palabra de Dios. Y cuando hagamos la palabra de Dios, hermano, vamos a ver la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Perdonar, buscar perdón, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pedirle al Señor entendimiento. Y cuando hagamos la palabra de Dios, seremos bendecidos en todo lo que hagamos, hermano. La razón por la que de pronto no vemos la bendición de Dios en nuestra vida es porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Vea lo que dice Santiago 1:25, el versículo que leíamos ahorita, dice, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le dará libertad y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. El que es hacedor de la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, será bienaventurado en todo lo que hace, será bendecido en todo lo que hace. Y puedo abrir la palabra de Dios, hermano, y no tengo que entenderlo todo, no puedo sabérmelo todo de memoria, pero hay algo que sí puedo hacer y es obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios me está pidiendo, obedecer lo que Dios quiere que yo haga, hermano. Dios quiere obediencia más que cualquier otra cosa. Dios quiere obediencia más que cualquier otra cosa. Alguien debe empezar en esta mañana a creerle a Dios. Alguien debe empezar a hacer la voluntad de Dios. Alguien debe entender los mandamientos de Dios y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser hacedor de la palabra de Dios. Yo quiero construir mi casa sobre algo sólido. Yo quiero construir mi hogar sobre la roca. Yo quiero obedecer la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios tiene mandamientos sencillos para nuestra vida. Perdonen. Busquen perdón, reconcíliate con tu hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sea santo porque yo soy santo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Si desprecias, hermano, la voluntad de Dios, si desprecias lo que dice la palabra de Dios, hermano, ahí es un obstáculo para nuestra vida. Es un obstáculo para crecer, es un obstáculo para que Dios escuche nuestra oración, es un obstáculo para que el Señor bendiga nuestra vida, hermano. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios están en la palabra y no son capricho de Dios. Es el canal por el cual Dios bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia. Y si no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, nos estamos perdiendo de la majestuosidad y de la hermosura de la palabra de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero yo quiero invitar a alguien en este día
a que se comprometa a obedecer la palabra de Dios, a que haga un compromiso con Dios en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este día? ¿Qué tal si usted cierra sus ojos en esta mañana y empieza a hacer un compromiso con Dios? De pronto usted ha estado escuchando la palabra de Dios, de pronto usted sabe lo que Dios quiere de usted, usted sabe lo que le falta, usted sabe lo que Dios le está pidiendo, usted sabe lo que Dios le ha estado hablando a su vida, usted sabe lo que Dios le ha estado pidiendo, lo que Dios le ha estado insistiendo. Y tal si usted hace un compromiso con Dios en este día y dice, Señor, quiero empezar a obedecer tu palabra. Quiero empezar a hacer tu palabra, Señor. Quiero empezar a obedecer, Señor, lo que tú quieres de mí, Señor Jesucristo. ¿Qué tal si alguien empieza a decirle, Señor, de pronto no he sido hacedor, Señor? He dicho amén muchas veces, he venido a la iglesia muchas veces, Señor, pero quiero empezar a obedecer tu palabra. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo creo que todos queremos que las cosas nos salgan bien. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el secreto de la palabra de Dios. El secreto de la palabra de Dios es que cuando lo obedeces, las cosas empiezan a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Cuando obedeces la palabra de Dios, el resultado va a ser diferente. Pero debes hacer un compromiso con Dios en este día y decir, voy a empezar a hacer la palabra de Dios. Voy a empezar a obedecer la palabra de Dios. Voy a empezar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Voy a empezar a perdonar, voy a empezar a reconciliarme con mi hermano. Voy a empezar a cumplir cada mandamiento de tu palabra, Señor. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a ofrendar, voy a empezar a obedecer cada principio de tu palabra, Señor. Si quieres tener éxito, la bendición de Dios, si la quieres para tu vida, quiero que levantes sus manos y haga un compromiso con Dios en este día. Señor, me ofrezco a tus manos, Señor. Señor, te ofrezco mi voluntad, Señor Jesucristo. Vamos a hacer un compromiso con el Señor en este día, Señor. Quiero hacerte una promesa en este día, Señor Jesucristo. Quiero comprometerme contigo, Señor. Quiero empezar a hacer tu palabra, Señor. Cuando salga de este lugar, Señor, quiero obedecer, quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Yo no quiero que mi casa se caiga como la del constructor que hizo su casa sobre la arena, Señor. Yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mi matrimonio, yo no quiero eso para mi hogar, yo no quiero eso para mis hijos, Señor. Yo quiero que mis hijos crezcan en un lugar sólido, que mi familia crezca en un lugar seguro, que mi familia crezca en un lugar seguro, Señor Jesucristo. Yo hago un compromiso contigo en este día, Señor. Quiero ser hacedor de tu palabra. Quiero ser hacedor de tu palabra, Señor. Quiero comprometerme, Señor, a obedecer cada mandamiento de tu palabra, Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos ante ti, Señor. Agradecidos por tu palabra, Señor. Hemos dicho amén, hemos dicho así es, hemos dicho sí, así es, Señor. Pero quiero ir más allá, quiero profundizar en los tesoros de tu palabra. Quiero ir más allá, Señor. No me quiero quedar en la superficie. No me quiero quedar, Señor Jesucristo, en este lugar. Quiero profundizar, Señor, y meterme en las profundidades de tu palabra, Señor Jesucristo. Quiero obedecerla, quiero vivirla, Señor. Quiero experimentar esas verdades en mi vida, Señor. Quiero ponerla en práctica, Señor Jesucristo. Quiero sumergirme en tu palabra y descubrir las bendiciones que tú tienes para mi vida, Señor Jesucristo. Y oro por tu iglesia en esta mañana, Señor, para que cuando salgamos de acá, Señor Jesucristo, salgamos a obedecer tu palabra, salgamos a ser hacedores de tu palabra, Señor Jesucristo. Salgamos, Señor Jesucristo, a poner en práctica, Señor, cada principio de tu palabra, Señor. Sienta la necesidad en su vida de empezar a obedecer la palabra de Dios. Quiero orar por alguien en este día que de pronto tiene obstáculos en su vida, de pronto hay situaciones en su vida que le impiden obedecer la palabra de Dios. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle, Señor, quiero que quites de mi vida esto. Quiero que me ayudes a ser obediente a tu palabra, Señor. Pero hay situaciones que están impidiendo, Señor. Hay cadenas que están impidiendo, Señor, que yo obedezca a tu palabra, Señor.
Pero en esta noche, Señor, en esta mañana, Señor, te quiero pedir que obres de manera poderosa en mi vida, Señor. Que quites de mi vida, Señor, cualquier obstáculo. Que quites de mi vida cualquier impedimento, Señor Jesucristo. Tú conoces, Señor, mi corazón. Tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces lo que está estorbando que tú cumplas tu propósito en mí, Señor. Tú conoces, Señor Jesucristo, mis luchas. Tú conoces, Señor, eso que me roba la paz, me roba la tranquilidad, Señor, y que estorba que yo obedezca tu palabra, Señor Jesucristo. Pero en esta mañana, Señor, invoco tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, que es nombre que tiene poder, que es nombre que tiene poder para romper cadenas, para quitar cualquier obstáculo, Señor Jesucristo. Oh, Señor, yo te ruego por alguien en este día, Señor, que tiene ese deseo en su corazón de obedecer, de ser un hacedor de tu palabra, pero hay cosas que le impiden, Señor Jesucristo. Y yo te ruego por él, por ella, Señor, para que tú rompas cadenas, Señor Jesucristo, para que tú quites, Señor, cualquier impedimento, para que tú quites cualquier obstáculo en su vida, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, que tú rompas cadenas, que tú quites, Señor, cualquier cosa que estorbe, Señor, que tú cumplas tu propósito en su vida. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús se rompen cadenas en esta mañana. Cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que impida, Señor Jesucristo, yo te ruego en el nombre de Jesús que la quites. Yo te ruego que des libertad a una mente que está siendo cautiva en este día, a un corazón que está atado en esta mañana, Señor. Yo te ruego que quites, Señor Jesucristo, cualquier cosa, Señor, cualquier obstáculo de incredulidad, Señor, cualquier obstáculo, Señor, de hábitos, Señor Jesucristo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que quites cualquier atadura, Señor Jesucristo. Y hay libertad en esta mañana para alguien. Hay libertad en esta mañana para una mente. Hay libertad en esta mañana para un corazón, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús hay libertad, aleluya. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso